A los 30 años, Saúl Ñíguez ya no es solo aquel símbolo de fidelidad y futuro eterno del Atlético de Madrid. Hoy, su nombre despierta una pregunta incómoda. ¿En qué momento todo empezó a romperse? Durante años fue presentado como el heredero natural del espíritu rojiblanco, el guerrero incansable, el chico de la casa. Pero detrás de esa imagen sólida, algo se resquebrajaba lentamente. Decisiones apresuradas, conflictos silenciosos, decepciones que nunca se contaron públicamente. Y una carrera que pasó de la estabilidad absoluta a la incertidumbre total. ¿Fue culpa del entorno, del club o de él mismo? Lo cierto es que Saúl vivió una transformación tan profunda como dolorosa, marcada por episodios que pocos se atrevieron a analizar con frialdad. Y es ahí donde comienza esta historia. Porque para entender la caída, primero hay que mirar de frente a las sombras. Ahora sí, empecemos. Número 5. Número 5. Diego Simeone. Durante casi una década, Diego Simeone fue mucho más que el entrenador de Saúl Ñíguez. Para muchos dentro del Atlético de Madrid, la relación entre ambos rozaba lo paternal. Simeone confió en Saúl cuando todavía era un futbolista sin posición fija, lo moldeó, lo expuso en noches europeas y lo convirtió en una pieza clave del sistema rojiblanco. Saúl respondía con entrega absoluta, goles decisivos y una lealtad que parecía inquebrantable. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. Insiders del vestuario recuerdan que Saúl comenzó a sentirse atrapado. El sistema de Simeone rígido y exigente ya no potenciaba sus virtudes. Cada temporada aparecían nuevos fichajes, nuevas jerarquías, y Saúl dejaba de ser intocable. Pasó de ser protagonista a comodín, de líder a recurso de emergencia. Y eso, para un futbolista que creció sintiéndose esencial, fue un golpe silencioso pero devastador. Testigos cercanos aseguran que hubo conversaciones tensas, miradas esquivas, decisiones técnicas que Saúl nunca terminó de entender. No hubo gritos ni escándalos públicos, pero sí algo peor: el silencio. Simeone dejó de explicarle, Saúl dejó de preguntar. La confianza mutua se erosionó lentamente hasta volverse irreconocible. El punto de quiebre llegó cuando Saúl pidió salir. No fue una huida impulsiva, sino el resultado de años de frustración acumulada. Para muchos, esa decisión fue interpretada como una traición al cholismo. Para Saúl, era un acto de supervivencia. Necesitaba respirar fuera de un entorno que ya no sentía suyo. Las consecuencias fueron profundas. Saúl no solo se marchó del Atlético, se marchó con dudas, con heridas internas y con la sensación de haber fallado al hombre que creyó en él desde el principio. Y lo más duro fue descubrir que, una vez rota la relación, no hubo marcha atrás. Porque cuando se rompe el vínculo con tu mentor, ya nada vuelve a ser igual. Número 4. El Chelsea. Cuando Saúl decidió salir cedido, muchos pensaron que el Chelsea FC sería el escenario perfecto para su renacimiento. La Premier League representaba libertad, un nuevo rol, un contexto distinto lejos de las sombras del pasado. Para Saúl, aquel movimiento no era solo futbolístico, era emocional. Era la oportunidad de demostrar que el problema no era él. Pero desde los primeros entrenamientos, la realidad fue brutal. Testigos del vestuario recuerdan a un Saúl desubicado, inseguro, superado por la intensidad física y la velocidad del juego inglés. El idioma, el ritmo, la presión mediática. Todo cayó sobre él al mismo tiempo. Lo que debía ser un nuevo comienzo se convirtió rápidamente en una lucha diaria por no desaparecer. La situación se agravó con la llegada de Thomas Tuchel. El técnico alemán nunca terminó de confiar en Saúl. Sus minutos fueron escasos, sus errores magnificados y su margen de error inexistente. Insiders aseguran que Tuchel veía en Saúl a un jugador sin identidad clara, alguien que no encajaba ni como interior ni como medio centro. Y en un club donde la paciencia no existe, eso es una sentencia. El momento más duro llegó cuando Saúl empezó a quedarse fuera de las convocatorias importantes. No por lesión, no por rotación, simplemente por decisión técnica. En Londres, el futbolista que había marcado goles históricos en Champions se convirtió en un nombre irrelevante, invisible, humillado en silencio. Fuentes cercanas revelan que Saúl atravesó uno de los peores momentos psicológicos de su carrera. Dudas constantes, ansiedad antes de los partidos, noches sin dormir. La sensación de haber tomado la peor decisión posible lo perseguía cada día. Y lo más doloroso era saber que, mientras él se hundía, su imagen en España también se deterioraba. Para muchos aficionados, Saúl ya no era una víctima, sino un fracaso.
El regreso a Madrid no fue un alivio. Fue un retorno cargado de vergüenza, de preguntas incómodas y de una certeza devastadora. Escapar no siempre significa salvarse, porque a veces, cuando huyes de tus sombras, te das cuenta de que viajan contigo. Número 3. La selección española. Durante años, selección española de fútbol fue para Saúl Ñíguez el símbolo de que todo iba por el camino correcto. Internacional desde joven, presente en ciclos importantes, señalado como relevo natural del centro del campo español. Pero de repente, su nombre empezó a desaparecer, sin explicaciones claras, sin despedidas oficiales, simplemente dejó de estar. Con la llegada de Luis Enrique, el mensaje fue tan frío como contundente. Saúl ya no encajaba en el nuevo proyecto. El seleccionador buscaba perfiles muy definidos, futbolistas con rol claro y confianza absoluta. Y Saúl, atrapado entre posiciones, entre estilos y entre dudas, dejó de cumplir esos requisitos. Insiders de la federación aseguran que Luis Enrique valoraba su compromiso, pero desconfiaba de su momento mental y su falta de continuidad. Lo más doloroso no fue la ausencia, sino la forma. No hubo una conversación profunda, ni una puerta abierta al regreso inmediato. Saúl pasó de ser habitual a convertirse en un nombre incómodo, asociado a un pasado que la selección quería dejar atrás. Cada convocatoria sin su nombre era un golpe directo a su autoestima. Cada partido visto desde casa reforzaba la sensación de haber sido descartado. Testigos cercanos recuerdan que Saúl vivió ese periodo con una mezcla de rabia y resignación. Sabía que su nivel había bajado, pero no entendía por qué otros futbolistas, con menos trayectoria, sí tenían oportunidades. La percepción de injusticia empezó a crecer, y con ella, una fractura emocional con la camiseta que siempre había soñado defender. El punto más cruel llegó cuando grandes torneos pasaron sin él. Mundiales, europeos, escenarios donde imaginó su nombre durante años, ahora ocupados por otros. Para Saúl, aquello fue una confirmación silenciosa. Ya no era parte del relato. Ya no era necesario. Las consecuencias fueron profundas. La selección, que debía ser un refugio, se convirtió en un espejo implacable de su caída. Y Saúl entendió algo devastador. En el fútbol moderno, el pasado no protege a nadie. Porque cuando pierdes tu sitio en tu país, la herida no se ve, pero no deja de sangrar. Número 2. Las lesiones y la mente. Cuando se habla de la caída de Saúl Ñíguez, muchos apuntan a decisiones deportivas, entrenadores o contextos equivocados. Pero la herida más profunda no estuvo en los banquillos, sino en su propio cuerpo y en su cabeza. A partir de 2019, las lesiones empezaron a aparecer con una frecuencia inquietante. No siempre graves, no siempre visibles, pero constantes. Molestias musculares, recaídas, sensaciones de no estar nunca al 100%. Insiders del cuerpo médico del Atlético de Madrid recuerdan que Saúl comenzó a entrenar con miedo. Miedo a forzar, miedo a fallar, miedo a romperse otra vez. Ese temor invisible fue erosionando su juego. Ya no llegaba igual a los duelos. Ya no arriesgaba en los pases. El futbolista intenso y dominante se transformó en uno contenido, dubitativo. Pero lo peor vino después. Saúl empezó a hablar en privado de agotamiento mental, de sentirse vacío, de no disfrutar. Testigos cercanos aseguran que hubo momentos en los que dudó incluso de seguir jugando al fútbol. No por falta de talento, sino por saturación emocional. Años de presión, expectativas y comparaciones constantes habían pasado factura. Y él, que siempre fue fuerte hacia afuera, empezó a romperse por dentro. El problema es que en el fútbol de élite no hay espacio para la fragilidad. Nadie espera, nadie se detiene. Saúl intentó ocultarlo todo, convencido de que admitirlo sería interpretado como debilidad. Pero ese silencio solo agravó la situación. Cada partido malo se convertía en una condena pública. Cada error en un recordatorio cruel de lo que había sido. Las consecuencias fueron devastadoras. Perdió confianza, jerarquía y, lo más importante, identidad. Ya no sabía qué tipo de futbolista era, ni qué esperaba el mundo de él. En ese punto, Saúl comprendió que estaba luchando contra un enemigo mucho más peligroso que cualquier rival. Él mismo. Porque cuando tu cuerpo duda y tu mente se quiebra, ni el talento ni el pasado pueden salvarte. Número 1. Él mismo. Al final de este recorrido, después de entrenadores, clubes, selecciones y lesiones, la sombra más pesada que acompañó a Saúl Ñíguez fue una sola:
él mismo. Durante años, Saúl vivió intentando cumplir una imagen que no había construido del todo por voluntad propia. El chico del Atlético, el comodín perfecto, el jugador capaz de sacrificarse por cualquiera y en cualquier posición. Y poco a poco, en ese esfuerzo constante por adaptarse, fue dejando de reconocerse. Insiders cercanos a su entorno personal recuerdan que Saúl nunca terminó de decir no. No a los cambios de rol, no a las exigencias externas, no a expectativas que no sentía como propias. Aceptaba todo, cargaba con todo, y ese fue su mayor error, porque mientras otros futbolistas protegían su identidad, Saúl la diluía partido a partido, temporada a temporada. El punto crítico llegó cuando se dio cuenta de que ya no sabía qué quería hacer. No era medio centro puro, no era interior creativo, no era llegador constante. Era un jugador lleno de recuerdos, pero vacío de certezas. Y esa confusión se reflejaba en el campo. Cada decisión parecía forzada, cada gesto inseguro, como si jugara intentando no fallar, en lugar de intentar ganar. Testigos aseguran que hubo momentos de profunda frustración. Conversaciones privadas donde Saúl admitía sentirse atrapado en su propia carrera. Haberlo tenido todo tan joven lo empujó a madurar demasiado rápido. Y al hacerlo perdió algo esencial: la libertad, el disfrute, la ambición genuina. Las consecuencias fueron irreversibles. Saúl dejó de ser aquel futbolista que imponía carácter. Se convirtió en alguien que sobrevivía, que resistía, que aguantaba. Y en el fútbol de élite, resistir no basta. Porque cuando te pierdes a ti mismo, ningún entrenador puede encontrarte. Cuando parecía que la historia de Saúl Ñíguez ya estaba completamente expuesta, ocurrió algo que pocos anticipaban. En un entorno privado, lejos de cámaras y micrófonos, Saúl pronunció una frase que, según insiders, dejó a todos en silencio. He vivido la carrera que otros querían para mí, no la que yo necesitaba. No fue una declaración pública, pero sí una confesión cruda que cambió la lectura de todo su recorrido. El verdadero giro no fue una discusión, ni un fichaje fallido, ni una lesión más. Fue la aceptación. Saúl empezó a entender que no todo había sido mala suerte ni culpa externa. Por primera vez, asumió que había postergado sus propias decisiones por miedo a romper expectativas. Miedo a decepcionar al club, al entrenador, a la afición, incluso a su propia familia futbolística. Testigos cercanos aseguran que ese momento marcó un antes y un después. Saúl dejó de buscar aprobación constante y comenzó a replantearse su carrera desde un lugar más honesto. Ya no se trataba de volver a ser el de antes, sino de descubrir quién podía ser ahora. Y eso implicaba algo aterrador: aceptar que quizá nunca recuperaría aquel estatus perdido. El giro final fue interno, no mediático. Mientras muchos esperaban un escándalo o una acusación directa, Saúl eligió el camino más difícil: mirarse al espejo. Entender que su mayor conflicto no había sido con Simeone, ni con el Chelsea, ni con la selección. Había sido con sus propias renuncias silenciosas. Porque a veces, la verdad más dura no destruye, pero obliga a empezar de cero. Hoy, la figura de Saúl Ñíguez ya no se analiza desde la promesa ni desde la decepción inmediata, sino desde el impacto silencioso que dejó su recorrido. Su historia es el reflejo de una generación de futbolistas formados para rendir antes que para comprenderse. El escándalo nunca estuvo en un titular explosivo, sino en una erosión lenta, casi invisible, que fue apagando a un jugador destinado a marcar época. Las consecuencias siguen presentes. Saúl carga con la etiqueta de lo que pudo ser, una marca injusta pero frecuente en el fútbol moderno. Sin embargo, quienes lo conocen de verdad afirman que hoy es un futbolista más consciente, menos obsesionado con agradar y más centrado en sobrevivir emocionalmente dentro de un sistema que rara vez perdona la duda. Tal vez ya no vuelva a ser el nombre que llenaba portadas, pero ha recuperado algo más difícil: la honestidad consigo mismo. Esta historia deja una lección incómoda. La gloria puede llegar demasiado pronto, y cuando lo hace también trae sombras que nadie enseña a manejar. Saúl no cayó por falta de talento, sino por exceso de carga, por intentar ser todo para todos. Al final, Glorias y Sombras no habla de fracasos, sino de seres humanos empujados al límite. Y la historia de Saúl Ñíguez nos recuerda una verdad que el fútbol raramente admite: a veces perderse es el precio de crecer.